Ha sido una pena, realmente una pena. Creo que el equipo jugó muy bien. No es fácil tener el control del partido como lo tuvimos ante semejante rival. No es fácil controlar sus transiciones, que son muy veloces y muy verticales. No es fácil empezar perdiendo y remontar. Y bueno, desde el primer minuto hasta el final, siempre con la intención de ganar el partido, de no llegar a los penales. Tuvimos ahí alguna situación para poder ganarlo. Pero me gustó mucho el comportamiento del equipo, de principio a fin, la valentía para atacar, la valentía y el compromiso de todos para defender. Neutralizar a este equipo no es nada sencillo. Y sobre todo en su cancha, donde se hacen muy fuerte, pierden pocos puntos acá. Y el equipo le jugó de igual a igual en todo momento. Y después los penales, bueno, teníamos obviamente la ilusión de ganar para sumar un punto más, pero en definitiva quedan dos partidos que serán dos finales, y siento que de ganar estos dos partidos vamos a tener claras chances de poder clasificar a la siguiente ronda. Hablemos del Guadalajara, que ayer nuevamente generó, como siempre, porque genera mucho, pero concreta poco. Pero no era un problema, decía Milito. 8 tiros a gol. Hace 2 jornadas, hace 3 partidos atrás. Otra vez el Piojo Alvarado. Ya les di yo la solución. El Oso también. Entrenador de delanteros, como en el fútbol americano. El Oso también. Y hay un entrenador de porteros que contraten un grupo de personas. Pero ¿tú crees que es falta de entrenamiento? Pues yo creo que es falta de especialización. Claro, todos los partidos tienen para hacer de 3 para arriba y de milagro hacen uno. O sea, ayer pegaron uno en el palo. No. Generan y para hay, meter y hay 5. una de Efraín que se Pero cuela ¿no te entre parece, dos. más allá de lo de hace la Guadalajara? pared con Alvarado, espectacular, y nada. Más allá de lo de Guadalajara, ¿no te parece que es normal especializar algo? Las funciones de un delantero son completamente diferentes a las de un defensor. ¿Cómo le pegas? ¿Cuándo le pegas? ¿Cuándo la pasas? Claro. ¿Cuándo Es atacan buen 3? punto. ¿Cuándo atacan 2? Es buen punto. Mecanización como en muchos otros deportes. Sí, es Sí, buen tema, es estoy de buen punto. Falta de contundencia, Diony, el gran problema de las Chivas. Pero es que decimos, hay falta de contundencia, es el único inconveniente. No la han metido. Sí, pero ¿qué hay detrás de esa contundencia? Sí, claro, pero ¿qué hay detrás de esa contundencia? Porque como dice Caro, es que el día que la metan, no, pero no la has metido en 4 partidos. Entonces, ¿Qué otro problema de estudio? No, pero es que el problema no pasa porque no la metas, sino hay que ver el nivel de cada. Tienes 3 centros delanteros, ya termino. Tienes 3 centros delanteros. Y creo que ahí es donde Milito tendría que ir uno por uno. Oye, ¿qué está pasando que no la estás pudiendo meter? ¿Te está afectando? En el caso de la Hormiga González, probablemente está desmotivado porque esperaba ofertas. Probablemente no tuvo el mundial que él quiso. Falta de confianza. Entonces, no nada más que la metas. Tengo que trabajar contigo en ese campo, en ese aspecto. ¿Qué pasa con Sepúlveda? Que además que lo expulsaron contra Toluca. Bueno, a lo mejor el tema de Sepúlveda no es una cuestión mental, es una cuestión física, es una cuestión de bajo nivel. Tengo 3 centros delanteros y hasta el momento ninguno se ha hecho presente en el marcador. A eso es donde yo voy. No nada más se trata, es que ya nada más es empujar la pelotita. No, ¿qué hay detrás de empujar la pelotita? Claro, ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Pero sí parece que resolviendo eso se acaba el 95% de mal. Parece. Claro, pero lo que yo estoy de acuerdo con lo que dice Diony. Yo no digo que esté mal. Tu falta de contundencia puede ser, híjole, después de las vacaciones no vengo bien al 100 físicamente, no me cuidé en vacaciones, mi pretemporada fue corta. Claro. Pero sí creo que ahí empieza y parece terminan los problemas de Guadalajara. Bueno, es que Ahorita es sí, principal. porque por sí lo menos generan. ahorita sí. Es principal. Sí generan. Tampoco es que la defensa esté muy mal. Pero es el principal problema que tienen, o sea. ¿Tú ves otro problema, Caro? A eso voy. Yo no veo otro problema en Guadalajara. Porque ese es el más notorio. Probablemente si no tuvieran esto, evaluáramos más, bueno, no sé, la presión es alta, es baja, qué sé yo. No, pero si estuvieran marcando, o sea, si estuvieran siendo contundentes, Claro. Chivas estaría ganando y no estaríamos el mejor hablando. futbolista de este país, Hugo Sánchez. Tuviste 8, mete 4, tuviste 4, esa es la mete fórmula, 2. claro. Esa es la fórmula de Hugo Sánchez. fórmula de Hugo, sí. Algo sabrá de Chivas tuvo anotar. 8 ayer, 8 tiros a gol. 8. Déjalo Cuando, cuatro, te digo una cosa, cuando pegas incluso en el travesaño, tú dices, híjole, ya no es mala puntería, ya es otra cosa. Exactamente, Ya es alguna otra situación. No solamente es cuestión. No. ¿Vestidor? No. No creo porque se genera, ¿no? Tampoco.
Claro. O sea, No, pero no si hubiera no algo estamos más, diciendo no. que haya un problema en el vestidor. No. Pero puede ser en casos individuales, tú puedes tener Ok. un problema de motivación, tú puedes tener un problema de Físico. que quieres salir del equipo y no se te dio, o estás esperando una oferta. O bajo de nivel en ese Exactamente, momento. o el tema físico, o algo en la esas casa, son o las algo cosas, mental. ¿no? Porque dice, no, es que nada más falta meterla. Pues sí, nada más falta meterla. Pero ¿por qué no la estamos metiendo? Es la pregunta. No es nada más falta meterla, no. ¿Por qué? Y entonces ahí es donde, porque dice, no estoy preocupado porque estamos generando. Está bien. ¿Cuánto antes de Milito? Yo recuerdo en una etapa donde Guadalajara cambiaba constantemente de técnico y ¿qué decíamos? ¿Cuál era el discurso recurrente? Guadalajara jugó bien, Guadalajara dominó el partido, pero Guadalajara no la metió. Y está volviendo a caer o regresar a esas etapas donde Guadalajara jugaba bien, con otro estilo, está bien, jugaba bien, tenía la pelota, era mejor que el rival, pero perdía o empataba porque no la metía. Entonces, cuando vienes a ver algo que parece tan simple, se puede volver crónico. Si siguen pasando el tiempo y el equipo sigue sin meterla. Sí. Esto ya es una realidad, ¿no? El problema de falta de contundencia es una realidad. Es un tema. Es un tema ya. Que lo bueno para Chivas es que ya están clasificados también a la próxima Conca Champions de febrero. Ya están. Ahora, ayer Entonces, había gente que Chivas pensaba iba a ser también. humillado. No fue humillado. Dilo, gente, Álvaro, no. dilo, Álvaro. Álvaro. Pero también habían otros. ¿Quién, yo? No, hombre. No. Y el chance lo dije. No, mentira. No. Le ponemos a Álvaro, pero otros yo- pensaban que a lo mejor yo Chivas pensé que- iba a perder el partido Yo pensé que iba de una a perder manera el de partido. dos, por diferencia No de había dos. Es sentido. más, en yo eso. pensé que ayer iban a haber más goles en el duelo. Sí. O sea, yo dije, Los Ángeles sí va a Esperabas meter un partido de varios mayor goles. vértigo y no fue de Sí, tanto yo lo vértigo. esperaba, pero bueno, al final terminó en teoría cumpliéndose la premisa. A ver, pero de Los que Ángeles ganó. fue mejor en el primer tiempo y Chivas mejoró mucho en la segunda Claro, mitad claro. y fue mejor, ¿no? Sí, y además, volvemos al punto de la puntería y todo esto. ¿Qué pasó en los penales? ¿Qué pasó en ese primer penal que también. se termina cobrando? O sea, ahí hay un tema también Y ahora, interesante para pero lo de evaluar. Romo es por lo menos para establecer, mientras yo sea Milito, tú no vuelves a tirar un penal. ¿Pero por qué? Es que no es la No es prim- muy bueno. No, pero es que no es la primera vez que tira un penal por eso, con esa displicencia. Dije que no es más, muy bueno tirando penales. No agarró ni vuelo. sí, pero a eso voy. número uno. Es más, y yo la verdad, Pero, Diony, hasta uno pensaría, ¿sabes qué? Este cuate Pero hasta ¿tú lo hizo crees- adrede, tú lo crees falló a que propósito. Milito le dijo a él que tomara el balón. Yo creo que a Chivas y a Milito ya basta de que vamos a consentir y ahí viene Chivas y ya se reestructuró, perfecto, pero tiene que ganar un título. Milito, si no gana un título, no me vengan con que las formas, por el amor de Dios, es fútbol profesional. No, eso sí, ahí yo sí estoy de acuerdo. O sea, no podemos seguir viviendo de que Chivas juega bien, compite Exactamente. bien, tal, y que al final Tiene que no le ganar. alcance. A mí me parece muy injusto pedirle el título, y no digo que a Chivas no le alcance por minimizar a Chivas, que todo el semestre pasado nos las pasamos discutiendo porque me decían, es que tú no quieres a Chivas y minimizas. Yo no es por minimizar a Chivas, es porque me parece injusto al proyecto de Guadalajara exigirle un título cuando veo mejores proyectos en el fútbol mexicano. El otro día hice un Mucho más comentario. sólidos, mejor construidos y más acostumbrados a ganar. Un poquitito, ¿no te gusta un poquito? No, al contrario, me gusta mucho. La propuesta de Milito me gusta mucho, me la pasé todo el torneo diciendo juega muy bien Chivas, pero no El otro le día puedes exigir hice un ser campeón. comentario. Y estoy en la misma. El otro día hice un comentario de Cruz Azul y ya alguien que estaba en la mesa se puso fúrico. Dije que creo que es un comentario positivo, no negativo. Pero ya Javier está de vacaciones, ¿no? Yo dije, Cruz Azul lleva. Para Javier. Ah, No, no. le va a llegar a Javier por allá. Cruz Azul tiene 3 partidos de liga jugados y ninguno, en todos ha sufrido y le ha costado. En el último perdió contra el Atlante. Es un equipo al que ya no hay que disculpar. Ya no. Es que lo que pasa es que, bueno, también hay que. Nada. No. El equipo ya es campeón de campeones, ya tiene un plantel muy competitivo. Ya vimos que pasen los técnicos que pasen, el equipo sigue jugando muy bien. Ya no hay que disculparlo. Creo que es un comentario muy positivo para la institución. Pero positivo El que estaba no, es tu opinión. Lo tomó negativo Pero el ahí otro. digo, güey. no es tu opinión, pero yo te- Eso es lo malo de casarse Pero, a ver, con Ricardo, un equipo de pero- fútbol en las mesas No. de análisis. Pero eso casi no pasa en el fútbol mexicano. A ver, tú fuiste directivo, ¿no? Fuiste directivo en Chivas, en América y en Cruz Azul. Sí. Yo te pregunto, ¿alguna vez cuando te presentan y ya firmaste y todo, alguna vez te dijeron, pero no te preocupes? Nunca. Aunque no quedes campeón, no.
No te preocupes, ¿verdad que no? Exigencia total desde el primer día. Entonces, ¿por qué ¿Cuál hoy? fue el único que te exigió el título? preocupes, te no, damos no te exigían el título los tres. Los tres, No sí. te exigieron el título los tres. Por algo te trajeron, No. algo te trajeron, No. para hacer un cambio radical en la estructura. Por supuesto que sí, tiene razón. ¿Los Paco. tres te exigían el título? Sí, señor. Sí, señor. No, Tan es así. Me voy a permitir. Que mejor no repito lo que dije. No, bueno, sí. O sea, ¿estás dudando de la palabra? de No, Ricardo no es Peláez? que dude de la palabra de Ricardo, pero los equipos en México les cuesta mucho trabajo comprometerse a eso de voy por el título, nuestro compromiso es ser campeones. El único que lo hemos dicho también. O a Mario cuando infinidad de veces, el llegó a la único que lo América. hace recurrentemente es O a Mario América. cuando llegó a dirigir a la América, le dijeron, Mario. En América sí. Va- En América sí. ¿Y en Chivas no? Con que califiques, suele- Mario. No suele ser la misma. No. A mí en la segunda fecha ya me quedé despedir. ¿Pero en segunda dónde? fecha, en el América. Ah, ok. Segunda fecha. Ahí sí. Cuidado con que empatar. Igual creo que ya también hemos aprendido a llevarnos más relajada. El torneo regular será una cosa, entiendo que hay que hablar No, las 17 no, fechas no. del ¿Quién torneo regular, aprendió? y luego la liguilla va a ser otra Ricardo, muy es que distinta. esa- Hay que llevarla con calma No. de aquí, aunque no nos guste. Ahí nomás, como entiendo diría el gran entiendo clavillazo. que es largo de aquí a ¿qué Milito será? no Abril, está mayo, para ¿no? pelear por el título hoy junto a Toluca y Cruz Azul. Yo creo que sí toca. Claro, tiene que pelear por el sinceramente. título. Si no, ¿para qué? O sea, creo que no. a ver, Yo te creo que traen, es un privilegio que te contrate Chivas. Es un privilegio. De entrada. Y te dan margen de maniobra. Te dicen, reestructura, replantea, ¿sí? Selecciona, arma. Lo ha hecho muy bien Milito. Pero ya el tercer torneo. Pero solo pelea para por el título. Pero para rematar tu idea, entonces, si no es campeón, ¿se va a tener que ir? No, pero sí, ya exigirle. A ver, pero entonces. Pero entonces no entiendo dónde está la Entonces no fue exigencia. éxito. Entonces no fue éxito. No lo tienes que correr. Yo jamás voy a decir que tienen que correr un técnico. Pero entonces ya no le puedes aplaudir. Entonces quedó a deber. Y si el siguiente, el cuarto torneo, que se queda Milito, no es campeón, pues entonces ya te lo tendrás que pensar. Porque tú contratas a un técnico en Chivas para ser campeón. Tarde o temprano para ser campeón. Si no, qué padre. No, fuerzas básicas en Chivas siempre han existido. Siempre han Y existido. hoy están muy bien. Entonces, hoy el modelo es, trae jugadores de Estados Unidos, padres mexicanos, chavos que nacieron en Estados Unidos, caso de Brian, alguno más que han dado resultado. Ese es un nuevo Ledesma. modelo, totalmente. Pero de la mano del título. De la mano del Ha título. ampliado su universo de elección de jugadores porque hoy puede recurrir a eso. México-americano. Ya es base de selección nacional mayor y selección nacional sub-20. Camberos también. es el mejor. No, y hay 2 o 3 ahí metidos. Entonces, hoy Guadalajara vive un gran momento. ¿Por qué no exigirle ya el título después de lo que hemos visto en los últimos 2 torneos? Por favor, aparte lo ves jugar y yo lo veo jugar muy bien al Guadalajara. Que no le está alcanzando ahorita la contundencia, que le falta, claro que le faltan, como al Cruz Azul le falta, como al América le falta, cada uno en sus diferentes zonas. Pero yo creo que el Guadalajara es un protagonista para este torneo de liga. Son 10 partidos sin gol, ¿no? De Armando González. con el Sumados, de ayer. pero yo diría En el- paciencia. sí, en el Yo le acumulado, en diría, el acumulado. no te desesperes. Yo me acuerdo, yo lo viví, un torneo cuando llegaron Manolo Lapuente y Mario Carrillo al América, me quisieron cambiar, me hicieron bajar, le metí 2 goles al Puebla en la jornada 1 y mi siguiente gol fue contra el Puebla en la jornada 17. Un centro delantero 16 veces sin meter gol, pero después metí 14 goles y acabé con 16. O sea, me pidieron algo, me exigieron algo, me costó hacerlo, tuvieron paciencia, me apoyaron, me tuvieron paciencia y quedé en las partes altas de la tabla de goleo. Son los números de la hormiga en los últimos partidos. Salió en su defensa ayer Milito, evidentemente, y dijo el año futbolístico, el año calendario de Armando González le hubiera valido en una liga europea a 38 fechas para competir inclusive por el liderato de goleo, cosa que es cierta con esos 24 goles que terminó sumando entre ambos campeonatos. Pero tú sí esperabas hoy un 3-0 mínimo de Los Ángeles FC. La verdad sí. ¿Ya que no estás contento? No, sí está bien, reconócelo. Al final, 1-1. Ok. Pero si me permites terminar el tema de la táctica, la verdad es que Chivas muestra buenos argumentos. Es lo que digo. O sea, tiene la manera de... ¿Me pueden buscar la jugada del táctica gol desde que nace de contra Chivas? Para describirlo mejor, Por claro favor. que sí, porque a partir de esa presión que intentan los delanteros de Chivas, lo hace muy bien Los Ángeles FC desde el portero y luego largo y a las espaldas. Se queda largo el equipo de Chivas. ¿Qué quiere decir? En las marcas al ataque es donde tiene que tomar mayor atención los zagueros centrales. Ya después viene la dinámica que muestra el equipo de la Tienes MLS. toda la razón, porque la jugada, Sí. a ver si me la pueden desde su concepción, Romo estaba atacando. ¿Cierto? Y se echa un gran Porque estaba- pique porque Romo. estaba achicando el pero equipo. ya no llega, pues obviamente. O sea, ya no Pero puede esto hacer es nada bueno. premio de la dinámica. ¿Qué sucede con el gol de Chivas? Es justamente lo mismo. En una transición ofensiva de Chivas también se queda abierto el equipo de Los Ángeles. Y ahí es donde, entre líneas, perfectamente lo decía Adal, el pase de 3 dedos de González.
Es una joya cómo deja y habilita totalmente al Piojo y después la cachetea para crucearlo al revés o al otro lado del poste. Hay una Creo que cosa está muy bien. que le meten a Guadalajara siendo muy exquisito porque es un contragolpe puro y muy bien orquestado. Creo que se queda un tanto colgado Dani Aguirre. Creo que es el que tenía que estar más pendiente del hombre que estaba ingresando al área. Pero que le pase esto a Chivas es natural a partir del modelo de juego que tiene Guadalajara. ¿Cuántas veces no hemos visto metiendo un centro en el área a Dani Aguirre o a José Castillo? ¿Cuántas veces no hemos visto rematando a Luis Romo dentro del área? Dentro del estilo de juego es normal. No, estamos hablando de los tres centrales. Okay. No es natural que un central te meta un centro adentro del área rival. Eso es decir. Entonces, ya ¿Pero eso lo estás exaltando? Para no, mí? no. O sea, lo que voy es, en el estilo y en el modelo de juego de Guadalajara, sí es común que hayan estos espacios que en una contra te pueden costar muy caro. ¿No puede ser pecaditos esos? Sí, O sea, al final, puede porque ser, lo aprendiste en el torneo desde que llegaste, siendo Milito. Pero si ese es el estilo. Revolucionaste. Y luego un semestre te fue muy bien y te quedas a la orilla. Y ahora es el estilo, entiendo, pero no puedes ajustar y ser equilibrado para que justo las espaldas no te ganen. El plantel que puso hoy es totalmente el de la temporada pasada, con Romo de central. Cuando tú estás atacando algo que que Brian quedó en la banca, ¿no? Cuando tú estás atacando, tienes que atacar y no nomás los de en medio para adelante y el equipo se empieza a alargar. No. Si vas a atacar, todos y todos en bloque. Por eso son las transiciones. No te pueden agarrar mal parado si tú atacas en bloque. El tema es, por ejemplo, bien, y tienes toda la razón, cuando dices, ese es el estilo de juego de Guadalajara. El tema, Dionisio, es que Toluca en la fecha 1, así te ganó, al estilo de juego del Guadalajara. Tigres en el partido de ida de la liguilla, con el Chicha Sánchez, así los mató, por el estilo de juego del Guadalajara. Es decir, habrá que ver si no tienen que reconsiderar o hacer ese estilo de juego. O ¿verdad? hacer ese ajuste, mantener el estilo a la ofensiva, proponedor, pero no quedar tan mal parado, ¿no? Ahora, dice Ricardo en el sentido de que a mí no me preocupa el Guadalajara porque genera y es cuestión. Sí. Ya perdió contra Toluca. No, yo te voy a decir una cosa, entiendo lo que dicen, pero este Guadalajara, acuérdense, con otros técnicos, ¿cuántas veces llegaba, fallaba? Pero Diony nunca jugando así, ¿eh? No, tienes razón en que... No. Yo, más allá de cómo jugar, yo te digo. La percepción. Chivas juega bien, pero no gana. Esa era la percepción. Bueno, sí. A eso voy. Pero nunca jugando así. No me digas con otros técnicos, porque con este técnico terminó el antepasado con una inercia de 7 juegos y luego todo el torneo pasado fue extraordinario. No ganó nada. Le quitaron 5 juegos en la liguilla. Está bien, pero en la liguilla... Se tiene que decir, pero la base de la selección. En la liguilla jugó con 8 titulares y 2 jugadores experimentados como Marínez y Pulvera. No vengan con lloriqueos ni excusas. Jugó con 8 titulares y 2 tipos experimentados. Yo voy independientemente si hoy este equipo es más proponedor, juega mejor al fútbol. Los otros equipos también con su estilo llegaban y no la metían. Y decíamos, el mal endémico de Guadalajara. Entonces, hoy son 3 partidos ya. Que el equipo llega, que juega mejor, que supera al rival y que tiene 3 centros delanteros y no la está metiendo. Ha tenido que venir Alvarado, ¿no? Tanto en Liga como ahora, para poder meter. A lo que voy es que eso después, quieras o no, entonces, bueno, ahorita no me preocupa, pero cuando llega un cuarto, un quinto, oye, entonces ya te tiene que preocupar. ¿Y a qué me refiero? Porque el equipo puede ir perdiendo la confianza. El equipo hacia el interior, oiga, profe, otra vez volvimos a jugar muy bien, otra vez fuimos superiores. Ya se calentó Milito en una conferencia, ¿verdad? ¿Sabes qué? No, se calentó también. Y no ganamos. ¿Sabes qué ¿Qué tenemos que hacer? Entonces el equipo puede entrar en una frustración colectiva. Chivas sí tiene una Armando dependencia de la hormiga. Sí lo tiene, porque tiene que llegar el Piojo Alvarado para resurgir con esos poquitos goles que tiene en la Liga. Hablando de la Liga exclusivamente, no de la Leagues Cup, que se vio reflejado esa generación, pero no la capitaliza. Tiene dependencia del delantero y si el delantero está apagado, obviamente la cuota de goles se ve evidente, que no existe. Le hace falta un Santiago Sandoval o un Camberos para romper las líneas y traer de nuevo esa inercia de querer ganar. ¿Qué sucedió en el torneo donde Chivas le fue muy bien con la inercia positiva? Termina un torneo, inicia 6 ganando y con la ilusión de ir a un mundial. Se termina esa ilusión, hablando de los que estuvieron en el mundial, y ahora es remar contra esa emoción y contra esa situación interna a lo que hablas, Dionisio, porque si no se levanta Chivas, eso es muy predecible.
No preocupa ahorita porque es jornada 3. Pero si sigue haciendo lo mismo en jornada 4 y 5 y no genera y no concreta con su goleador, pero Ricardo, ahí se va a no hay que estancar. preocuparse. Hasta el no genera. Perdón, no capitaliza. Los No hay tres que mejores, preocuparse. mejores No equipos capitaliza. en este momento, para mí, y me vale gorro lo Epa. que piensen. No, sí genera, así pero no que capitaliza. son Y te vamos a Toluca, contestar y nos Cruz vale gorro. Azul y Chivas, los que más me gustan, Ok. los que tienen buenos planteles. Ok. Toluca ha tenido tropezones en el inicio del torneo, Ok, no me digan hermano. que no. Hoy es una actuación Ok. brillante en casa. Cruz Azul ha ganado los partidos hasta Nada más en el deja preguntarle esto a mi tercer hermano o cuarto Ricardo lugar. Peláez. Ahorita, nomás déjame terminar. Sí, Son concluye. y Chivas, a pesar del inicio que tú me digas flojo o de esta derrota que fue en penales, y de la falta de gol, porque sí genera, Ok. son los que más me A gustan. ver. No me preocupa ninguno de los tres, van a Tus- estar peleando por el... Tus gustos, Sí. yo los respeto. Primero, me encanta que las Chivas propongan. Tienen un estilo de juego muy claro, Mitch. Simplemente es jugar a lo largo y ancho de la cancha, tener la tenencia de la pelota, tener la pelota en los pies y jugar a contragolpes, pero bien estructurados. Contragolpes, no aquellos contraataques donde son aislados, donde el delantero la baja y puede hacer jugadas, sino simplemente tener el control del partido. Ese es el estilo de Milito. Lo que sucede es que no capitaliza, genera muchísimas jugadas y no capitaliza. Preguntábamos en Picante, y lo quiero externar aquí en Sports Center, ¿qué tiene que hacer este equipo para cambiar esa perspectiva? Y que delantero, en este caso Armando González, sea quien finalice las jugadas, porque ahora estamos dependiendo totalmente del Piojo Alvarado, que fue una genialidad el gol, como Gran surge nivel el que tiene, ¿no? a través de la posesión, ir abajo en el marcador y luego después lo de Brian González, cómo le cachetea la pelota y queda ahí para cambiarla de dirección. Creo que es bueno lo de Chivas, pero le está costando el hecho de que no mete los goles. Será más fácil, en todo caso, corregir como está jugando el Guadalajara, ¿no? Con esa falta de contundencia que dices, adolece. Es manejo de presión. Sí, sí, Si no hay resultados positivos, ansiedad, la muchas presión cosas, es ¿no? mayor. Ahora, el que anda también enrachado es Leo Messi, ¿no? Viene de marcar en la Copa del Mundo, quedó solo por debajo de Mbappé en el tema del goleo y hoy le hace 2 al Atlético de San Luis en la victoria del Inter Miami. 17 días después de la final, ahora sí aparece el Inter de Miami, doblete, golazos, pero no comparemos la Copa del Mundo con No, yo solo no comparemos digo que... a España con el Atlético de San Luis. Solo digo que Messi pero aparece enrachado del Mundial, ¿no? Totalmente. Y lo hace, se pone el equipo al hombro y me parece los primeros 5 minutos de San Luis extraordinarios y luego después el Inter de Miami hace una genialidad. Lo de Casimiro, buenas sensaciones, habilita a lo joven que no está en este caso por castigo Luis Suárez, en la edición pasada lo que sucedió en el altercado, pero está estos jóvenes delanteros que no capitaliza, pero sí el media punta, el número 10 Messi que lo hace con doblete. ¿Chivas está a punto de cambiar su 11 titular por completo? Porque después de lo que pasó contra Los Ángeles FC, la afición del rebaño ya está exigiendo respuestas, y hay 2 nombres que están en el centro de la polémica. Fernando González debe ir a la banca, aunque haya sido uno de los mejores jugadores contra el AFC. Luis Romo perdió el respaldo de la afición después de fallar ese penal que pudo darle un punto extra al Guadalajara. ¿O estamos buscando culpables donde no los hay? Pero espérate, porque esto apenas comienza. Gabriel Milito ya dejó entrever que habrá rotaciones contra FC Dallas y una de esas decisiones podría cambiar completamente el mediocampo del Chivas. Y mientras todos hablan de quién debe jugar, hay una preocupación todavía más grande. Armando González sigue sin marcar. La Hormiga, el delantero que metió 24 goles la temporada pasada, continúa buscando ese gol que parece haberse escondido de él. Pero ojo, Richard Ledesma salió públicamente a defenderlo y Gabriel Milito incluso lo comparó con los grandes goleadores de Europa. ¿De verdad debemos preocuparnos por la Hormiga o simplemente estamos a un gol de que vuelva a explotar? Y como si todo esto fuera poco, hay una historia que puede cambiar la conversación. Un jugador que venía siendo uno de los más criticados terminó dando una actuación que muchos no esperaban. Así que hoy vamos a poner todo sobre la mesa, las posibles rotaciones de Milito, la presión sobre Romo, el respaldo a la Hormiga, el sorprendente partido de Fernando González y también lo que viene para las chingonas. Aquí se habla de Chivas con pasión, con debate y sin miedo a decir lo que piensa la afición. Así que quédate, porque la primera decisión de Milito contra Dallas ya está provocando muchísimo ruido, y puede cambiar más de lo que parece. ¿De verdad Fernando González y Luis Romo tienen que ir a la banca contra Dallas? Porque después del partido contra Los Ángeles FC, la afición del Chivas está dividida y Gabriel Milito tiene una decisión que puede generar muchísimo debate. El técnico argentino ya dejó claro que habrá rotaciones para el próximo partido de la Leagues Cup,
pero la gran pregunta es si esos cambios serán únicamente por el cansancio, o si Milito también aprovechará para modificar algunas piezas que la afición considera necesarias. Chivas ha mostrado momentos de buen fútbol en este inicio de temporada, pero hay una realidad que nadie puede esconder: los resultados todavía no reflejan completamente lo que el equipo intenta hacer dentro de la cancha. El Guadalajara genera, compite y por momentos juega bien, pero cuando llega el momento de definir y cerrar los partidos, algo sigue faltando. Y después del empate contra el AFC, esa sensación volvió a aparecer. El conjunto rojiblanco terminó perdiendo el punto extra en los penales, y como siempre ocurre en estas situaciones, la afición comenzó a buscar explicaciones. Dos nombres aparecieron con fuerza: Luis Romo y Fernando González. Pero cuidado, porque los dos casos son diferentes. Fernando González venía siendo uno de los jugadores más criticados por la afición. Cada error aumentaba la presión y muchos se preguntaban por qué Gabriel Milito seguía confiando en él. Sin embargo, contra Los Ángeles FC, el Oso respondió dentro de la cancha. Tuvo una actuación bastante sólida, especialmente en defensa. Hubo una jugada que lo demuestra perfectamente. Son Heung-min recibió el balón, aceleró, superó a Luis Romo y Brian González y parecía que podía generar una ocasión peligrosa. Pero Fernando González apareció desde atrás y realizó una intervención precisa para cortar la jugada. Ese tipo de acciones también ganan partidos. Y no solamente defendió. Fernando también tuvo una oportunidad clara de marcar cuando llegó desde segunda línea y sacó un disparo que terminó pegando en el travesaño. Imagínense si esa pelota entraba. Hoy estaríamos hablando de él como una de las figuras del partido. Por eso, si Milito decide darle descanso contra Dallas, puede entenderse perfectamente por la carga de partidos. Pero sería muy diferente si lo sacara simplemente por presión de la afición. Porque si el entrenador empieza a tomar decisiones pensando en las redes sociales, mañana un jugador será héroe y pasado mañana volverá a ser villano. Ahora está el caso de Luis Romo. El capitán quedó bajo los reflectores después de fallar su penal ante el AFC. Y sí, fue un momento doloroso. Cuando un jugador falla en una tanda que puede definir un punto extra, la imagen queda marcada. ¿Pero un penal fallado debe ser suficiente para mandarlo a la banca? Ahí es donde comienza el debate. Además, Diego Campillo está levantando la mano. Cada vez que juega como líbero ha mostrado buenas condiciones, y la lesión muscular de José Castillo podría abrirle la puerta para ser titular contra Dallas. Pero atención, que Campillo juegue no significa necesariamente que Romo tenga que salir. Milito puede modificar la estructura y utilizar a Campillo en defensa sin sacrificar a su capitán en el mediocampo. Al final, el entrenador tendrá que decidir entre experiencia, continuidad y frescura física. Y eso es justamente lo que Chivas necesita: competencia interna, pero también estabilidad. Nadie debería tener el puesto asegurado, pero tampoco podemos convertir cada error en una sentencia definitiva. Ahora viene Dallas, y Milito tendrá que demostrar que sus rotaciones pueden mejorar al equipo y no solamente cambiar nombres. Porque el Guadalajara necesita algo más que jugar bien, necesita ganar. Y mientras la discusión está concentrada en Romo y Fernando González, hay un problema todavía más grande que está preocupando a toda la afición. Porque el delantero que la temporada pasada marcó 24 goles sigue buscando una celebración. ¿Será contra Dallas el partido en el que Armando González finalmente rompa su sequía? ¿Hasta cuándo va a durar la sequía de Armando González? Porque el delantero que la temporada pasada se cansó de marcar goles ahora lleva varios partidos sin encontrar la red, y la afición del Chivas ya empieza a preguntarse si existe un problema real con la hormiga. Pero aquí viene lo interesante: dentro del vestidor no parece existir el mismo nivel de preocupación. Richard Ledesma salió a respaldar públicamente a su compañero después del partido contra Los Ángeles FC, mientras Gabriel Milito fue todavía más lejos y defendió al delantero con unos números que ponen el debate sobre la mesa. Armando González viene de una temporada espectacular. Entre la Apertura 2025 y el Clausura 2026 consiguió 24 goles, 12 en cada torneo. Para un delantero de apenas 23 años, esos números son enormes. El problema es que esta temporada todavía no consigue marcar. Y eso pesa. Porque un delantero puede jugar bien, moverse, presionar, generar espacios y ayudar al equipo, pero al final siempre existe una pregunta que lo persigue: ¿cuándo va a volver a marcar? Contra el AFC tuvo oportunidades. Algunas no terminaron en remate y en otras tomó decisiones que no fueron las mejores. Y cuando un atacante atraviesa una sequía, cada oportunidad que desperdicia parece aumentar todavía más la presión. La última vez que la hormiga marcó fue contra Pumas, el pasado 5 de abril, cuando consiguió 2 goles. Desde entonces, el arco parece haberse cerrado para él. Pero Richard Ledesma pidió calma. El mensaje del defensor fue claro:
Dentro del grupo saben que Armando es un goleador y confían en que los goles van a llegar. Y aquí hay algo importante. Los aficionados vemos los partidos, pero los compañeros y el cuerpo técnico lo observan todos los días. Ven sus entrenamientos, sus movimientos, sus remates y su actitud. Por eso Milito tampoco está dispuesto a descartarlo. De hecho, el entrenador del Guadalajara utilizó un argumento bastante fuerte para defenderlo. Recordó que la Hormiga consiguió 24 goles entre los 2 torneos y aseguró que ese promedio es comparable con los registros de muchos de los grandes goleadores de las principales ligas europeas. Milito incluso mencionó que, salvo casos extraordinarios como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi en sus mejores épocas, los máximos goleadores de Europa suelen terminar las temporadas con cifras similares. ¿Es una comparación perfecta? No necesariamente. Pero el mensaje del técnico es evidente. No podemos olvidar quién es Armando González solamente porque lleva varios partidos y marcar. Y tiene razón en algo fundamental. La Hormiga no se convirtió en mal delantero de un día para otro. El jugador que marcó 24 goles sigue teniendo velocidad, movimientos y capacidad para encontrar espacios. Lo que falta ahora es recuperar la confianza y, sobre todo, volver a meter una pelota dentro de la portería. Además, existe otro problema que no podemos ignorar. Chivas apenas ha marcado 3 goles en 4 partidos de esta temporada y todos fueron de Roberto Alvarado. Entonces, ¿realmente todo el problema ofensivo es culpa de Armando González? Difícilmente. Si el equipo no genera suficientes oportunidades claras, si el delantero recibe pocos balones dentro del área o si las jugadas ofensivas terminan lejos de la zona de definición, tampoco podemos exigirle que haga milagros. Pero también hay una responsabilidad del propio atacante. La Hormiga tiene que seguir buscando el gol. Tiene que rematar, insistir, presionar y aprovechar la próxima oportunidad. Porque en el fútbol una sola jugada puede cambiarlo todo. Imagínense que contra Dallas recibe una pelota al minuto 20, define correctamente y marca. De repente cambia el ambiente. La presión desaparece, la confianza regresa y todos empiezan a hablar nuevamente del delantero que metió 24 goles. Ese es el objetivo. Por eso Gabriel Milito está apostando por la confianza. No quiere que una mala racha destruya el trabajo de un delantero que ya demostró de lo que es capaz. Ahora bien, la paciencia tampoco puede ser eterna. El fútbol exige resultados y Armando tendrá que responder dentro de la cancha. La oportunidad está ahí. Dallas será una nueva prueba y quizá el escenario perfecto para terminar con esta sequía. Pero mientras toda la afición espera el regreso del gol de la Hormiga, hay otro jugador que protagonizó una transformación todavía más sorprendente. Porque pasó de ser uno de los futbolistas más criticados del Chivas, a convertirse en uno de los mejores contra Los Ángeles FC. Y sí, estamos hablando de Fernando González. ¿Cómo pasó Fernando González de ser uno de los más criticados a convertirse en uno de los mejores del Chivas contra el AFC? Porque esto es exactamente lo que hace tan impredecible al fútbol. Hace unos días, la afición cuestionaba por qué Gabriel Milito seguía confiando en el Oso. Pero después de su actuación ante Los Ángeles FC, el debate cambió completamente. Fernando González venía cargando con mucha presión. Durante el inicio de la Apertura 2026, cualquier error suyo era inmediatamente señalado por los aficionados. Para una parte de la nación chiva, el mediocampista no estaba demostrando suficientes argumentos para mantenerse como titular. Pero Milito veía algo diferente. El entrenador argentino conoce perfectamente lo que Fernando puede aportar, especialmente cuando el equipo no tiene la pelota. Y contra el AFC, el Oso mostró precisamente esa versión. Una de las jugadas más importantes llegó cuando Son Heung-min tomó el balón y comenzó a avanzar con velocidad. El atacante logró superar a Luis Romo y Brian González y parecía que la defensa del Guadalajara estaba en problemas. Pero apareció Fernando. Desde atrás, el mediocampista llegó en el momento exacto y realizó una barrida precisa para detener la jugada. No fue un gol. No fue una asistencia. No fue una jugada que necesariamente aparecerá en todos los videos de mejores momentos. Pero fue una acción defensiva que podía evitar una ocasión peligrosísima. Y eso también vale muchísimo. Porque cuando hablamos de mediocampistas defensivos, muchas veces solamente nos fijamos en lo que hacen con la pelota. Sin embargo, su verdadero trabajo también consiste en cubrir espacios, cortar líneas de pase, recuperar posiciones y evitar que el rival pueda atacar con ventaja. Fernando hizo eso contra el AFC. Pero además estuvo cerca de convertirse en protagonista ofensivo. En una llegada desde segunda línea, recibió un pase diagonal y sacó un disparo que terminó golpeando el travesaño. El travesaño. Y aquí aparece una de esas ironías que solamente el fútbol puede ofrecer. Si esa pelota entra,
Probablemente hoy estaríamos hablando de Fernando González como una de las grandes figuras del partido. Como no entró, muchos simplemente se quedaron con sus actuaciones anteriores. Pero justamente por eso hay que analizar el rendimiento completo. ¿Significa esto que Fernando ya se convirtió en un jugador intocable? No. ¿Significa que todas las críticas anteriores fueron injustas? Tampoco. Significa que el futbolista tuvo una buena actuación y merece que se reconozca. Y eso es importante porque la competencia interna debe funcionar de esa manera. Si Fernando juega bien, otros tienen que pelear por quitarle el puesto. Si Luis Gabriel Rey entra y lo hace mejor, entonces Milito tendrá que decidir. Si Fernando baja su nivel, volverán las críticas. Así funciona un equipo competitivo. El problema aparece cuando la afición convierte a un jugador en villano permanente. Porque una cosa es exigirle más y otra es negar cualquier cosa positiva que haga. Y contra LAFC hubo muchas cosas positivas. Fernando no solamente defendió. También tuvo personalidad para incorporarse al ataque, ocupó espacios y demostró que puede aportar más de lo que algunos aficionados creen. Ahora viene la parte complicada. Gabriel Milito ya adelantó que habrá rotaciones contra Dallas. Entonces existe la posibilidad de que Fernando reciba descanso. Y si eso ocurre, no debería interpretarse automáticamente como un castigo. El calendario está apretado y el entrenador necesita administrar las cargas físicas. Además, el Guadalajara no puede depender de 11 jugadores durante toda la temporada. Lo que sí puede cambiar es la percepción. Porque después de este partido, Fernando González demostró que todavía tiene argumentos para competir por un puesto. Y eso le viene bien al Chivas. Un equipo que quiere pelear por títulos necesita jugadores que respondan cuando son cuestionados. El Oso tuvo una oportunidad y, al menos contra LAFC, respondió. Ahora tiene que repetirlo. Porque una buena actuación no borra todo lo anterior, pero sí puede ser el comienzo de una nueva etapa. Y mientras Fernando intenta consolidarse nuevamente como una pieza importante, hay otro jugador que está viviendo una situación mucho más complicada. Luis Romo pasó de ser uno de los hombres de confianza de Milito a convertirse en uno de los principales señalados por la afición después de fallar su penal. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Debe Luis Romo ir a la banca contra Dallas? ¿Debe Luis Romo ir a la banca contra Dallas después de fallar el penal ante LAFC? Esa es una de las preguntas que más está dividiendo a la nación chiva en este momento. Porque una parte de la afición ya está pidiendo que el capitán pierda su lugar en el 11, mientras que otros consideran que sería un error enorme juzgar a un jugador por una sola tanda de penales. Y aquí tenemos que hablar claro. Luis Romo falló. Eso no se puede esconder. El Guadalajara tenía la posibilidad de conseguir el punto extra después de empatar contra Los Ángeles FC, y el penal de Romo no terminó como todos esperaban. Para cualquier jugador, especialmente para un capitán, es un momento durísimo. Pero una tanda de penales no puede borrar automáticamente todo lo que un futbolista hace durante un partido. Ese es el primer punto del debate. Porque si después de cada error decisivo mandamos a la banca a un jugador, ningún futbolista tendría estabilidad. Hoy sería Romo. Mañana podría ser otro. Y pasado mañana estaríamos pidiendo que regresara el mismo jugador que acabamos de criticar. El fútbol mexicano funciona muchas veces así. Pero también hay que reconocer algo. La afición no está cuestionando solamente el penal. Hay seguidores que consideran que Luis Romo todavía tiene que recuperar su mejor nivel y que su rendimiento general no ha sido suficiente para justificar que sea intocable. Y entonces aparece una alternativa que está generando cada vez más conversación. Diego Campillo. Campillo ha dejado buenas sensaciones cuando juega como líbero. Tiene capacidad para leer las jugadas, participar en la salida y darle al Guadalajara una estructura diferente. Además, la lesión muscular de José Castillo puede abrirle directamente la puerta para aparecer como titular contra Dallas. Pero cuidado con sacar una conclusión demasiado rápida. Que Campillo sea titular no significa necesariamente que Romo tenga que ir al banco. Gabriel Milito puede modificar la estructura defensiva y utilizar a Campillo atrás mientras mantiene a Romo en otra zona del campo. Todo dependerá de lo que el técnico quiera conseguir. Y ahí está precisamente el problema para Milito. Si mantiene a Romo y Chivas vuelve a sufrir, las críticas van a aumentar. Si lo manda a la banca y el equipo mejora, la afición dirá que tenía razón. Pero si Romo sale y el Guadalajara pierde, entonces aparecerá la otra pregunta. ¿Por qué sacaste a uno de tus jugadores de confianza? Por eso Milito tiene que tomar la decisión pensando en el funcionamiento del equipo y no en el ruido de las redes sociales. El capitán todavía tiene una oportunidad enorme para responder. Porque la mejor manera de contestar a las críticas no es discutir con la afición. Es jugar bien. Es recuperar balones. Es ordenar al equipo.
Es demostrar personalidad. Y, sobre todo, es aparecer cuando el equipo más lo necesita. Romo tiene experiencia suficiente para saber que fallar un penal no significa que todo terminó. Los grandes jugadores también fallan. La diferencia está en lo que hacen después. Y eso será precisamente lo que tendremos que observar contra Dallas. Ahora bien, existe una situación que sí puede obligar a Milito a cambiar algunas piezas. La lesión de José Castillo hace que Diego Campillo tenga muchas posibilidades de entrar. Eso podría modificar la salida del Guadalajara y darle al equipo una alternativa diferente desde el fondo. Y aquí puede estar una de las claves del partido. Si Campillo consigue darle mayor claridad a la primera salida, Chivas podría encontrar más fácilmente a sus mediocampistas y atacar con mayor velocidad. Pero si el equipo vuelve a tener problemas para generar oportunidades, la discusión no terminará con Romo. Porque hay un problema todavía mayor. Chivas necesita marcar goles. Y ahí entramos nuevamente en el caso de Armando González. La hormiga sigue sin encontrar la portería, mientras Gabriel Milito insiste en que el delantero tiene números de goleador importante y que tarde o temprano volverá a marcar. Así que contra Dallas vamos a tener varias historias al mismo tiempo. ¿Romo responderá? ¿Campillo aprovechará su oportunidad? ¿Milito acertará con sus rotaciones? ¿Y la hormiga finalmente romperá su sequía? Porque mientras el equipo varonil vive toda esta presión, hay otro equipo del Guadalajara que comenzó el torneo de una manera completamente diferente. Las chingonas ganaron su primer partido y ahora tienen un rival que llega después de recibir una goleada de 8-0. Y sí, el Chivas femenil también tiene noticias importantes. ¿Puede el Chivas femenil mantener su gran arranque y aprovechar el mal momento del Puebla? Porque las chingonas comenzaron el Apertura 2026 con el pie derecho, pero ahora tendrán que demostrar que esa victoria no fue solamente un buen comienzo, sino el inicio de una temporada en la que quieren volver a competir por cosas grandes. El Guadalajara viene de derrotar 3-1 al Querétaro en la primera jornada, en un partido donde Joseline Montoya fue una de las grandes protagonistas al marcar 2 goles. Yasmín Casares también apareció en el marcador para completar una victoria que dejó buenas sensaciones. Y ahora viene Puebla. A primera vista, el panorama parece bastante favorable para Chivas. El conjunto poblano llega después de sufrir una derrota durísima, nada menos que un 8-0 frente a Tigres. 8 goles recibidos. Una auténtica pesadilla para Puebla. Pero precisamente por eso el Guadalajara tiene que tener cuidado. Un equipo que acaba de recibir una goleada de ese tamaño seguramente llegará con orgullo herido y con la obligación de reaccionar delante de su afición. Las chingonas no pueden entrar a la cancha pensando que el partido ya está ganado. Porque ahí es donde aparecen las sorpresas. Chivas tendrá que jugar con intensidad desde el primer minuto, mover la pelota rápidamente y aprovechar los espacios que pueda encontrar. Si logra marcar temprano, la presión puede caer todavía más sobre Puebla. Y aquí hay otro punto importante. Alicia Cervantes todavía está buscando su primer gol del torneo. La delantera no pudo marcar contra Querétaro, pero eso no significa que haya tenido una mala actuación. Los goles llegarán si el equipo consigue generar las condiciones adecuadas. Y si Montoya mantiene el nivel que mostró en la primera jornada, Chivas tendrá diferentes armas para hacer daño. El partido se disputará este domingo, 9 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc, correspondiente a la segunda jornada de la Apertura 2026. El silbatazo inicial está programado para las 12 del mediodía, tiempo del centro de México. Y para quienes quieran seguir el encuentro en territorio mexicano, la transmisión estará disponible a través del canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil. Así que las chingonas tienen todo servido para intentar conseguir otra victoria. Pero hay algo que me gusta de este partido, puede servir para medir la mentalidad del equipo. Ganar contra Querétaro fue importante. Ahora toca demostrar regularidad. Porque una cosa es comenzar bien y otra muy diferente es mantener el nivel durante todo el torneo. Y si Chivas logra vencer a Puebla con autoridad, entonces las expectativas van a comenzar a crecer. La afición puede empezar a pensar en grande. Puede comenzar a preguntarse si este equipo está preparado para competir nuevamente por los primeros lugares. Pero primero hay que hacer el trabajo dentro de la cancha. Y mientras las chingonas buscan mantener el paso perfecto, el equipo varonil tiene una misión todavía más urgente: responder contra FC Dallas. Porque ahí se van a juntar todas las historias que hoy están rodeando al Guadalajara. La posible rotación de Gabriel Milito. La presión sobre Luis Romo. El buen momento de Fernando González. La lesión de José Castillo. Y, sobre todo, la enorme expectativa alrededor de Armando González. El partido contra Dallas será este sábado, 8 de agosto en el PayPal Park, en San José, a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Y ahora sí, la pregunta queda sobre la mesa para toda la nación chiva.
¿Milito debe cambiar el equipo o mantener la confianza en sus hombres? ¿Romo merece otra oportunidad? ¿Fernando González debe seguir como titular? ¿Y será finalmente contra Dallas cuando la hormiga vuelva a marcar? Porque el próximo partido puede responder muchas de estas preguntas, y también puede crear otras nuevas. Chivas está obligado a reaccionar. Y la afición ya está esperando.